Hace pocos días los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia señalada por Radio Pichincha con el titular: en solo 50 minutos Petroecuador adjudicó millonario contrato a empresa vinculada con Noboa, específicamente con la tía del presidente, dejando entrever una ilegalidad supuesta y manifestando su impresión por los tiempos cortos para adjudicar el contrato de etanol anhidro por algunos millones de dólares. Bienvenidos al segmento Analizando Casos del canal de compras públicas del Ecuador con Sailor. Para hoy, el análisis objetivo y jurídico del proceso de contratación referido entre Petroecuador y la empresa presuntamente relacionada con la tía del presidente de la República. El objetivo es exponer con fundamentos de hecho y de derecho la legalidad o ilegalidad en la referida contratación, con respecto a los temas cuestionados en los medios de comunicación. Antecedentes. Con fecha 16 de agosto del 2024, la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, publica el proceso de compra pública PE-EPP-2024-002 por un presupuesto de $90.468.000 por la figura de giro específico del negocio. Con fecha 21 de agosto del 2024, Radio Pichincha publica en su página web un artículo por el cual cuestiona el procedimiento de contratación referido en cuanto a empresa vinculada con el presidente Noboa y también en cuanto a los tiempos cortos que habría durado todo el proceso de contratación. Para entrar en contexto, el proceso de contratación se refiere a la compra de etanol anhidro, que es un compuesto químico orgánico que proviene de productos agrícolas como la caña de azúcar y que se utiliza como compuesto de la gasolina Ecopaís. El procedimiento de contratación realizado por Petroecuador se dio por la figura de giro específico del negocio, que no es otra cosa que una contratación directa con el proveedor que la entidad pública seleccione discrecionalmente. Prácticamente un régimen especial. Este proceso está afianzado jurídicamente por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que goza de beneficio las empresas públicas, sobre todo. Debo indicar que las contrataciones por giro específico del negocio las aprueba directamente el CERCOV. Es más, una vez que el organismo rector de las compras públicas les da el visto bueno a las empresas públicas para aplicar el giro de negocio en determinados CPCs o contrataciones, la empresa debe remitir el reglamento que utilizará para consolidar las compras. La contratación cuestionada se dio con adjudicaciones parciales. Esto es, que si bien el proceso se lanzó por un presupuesto referencial de $90.468.000, este se adjudicó a 3 proveedores, es decir, en 3 partes, tal cual se lo aprecia en la resolución respectiva. Entrando en contexto, vamos a revisar algunas partes del artículo publicado por Radio Pichincha, que por cierto es un medio que administra la empresa pública Pichincha Comunicaciones EP, empresa de comunicación del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha. La petrolera estatal Petroecuador adjudicó a 3 empresas un contrato de $90.468.000 para la provisión de 100.5 millones de litros de etanol anhidro, grado carburante, para el plan de elaboración de gestión con etanol. De los 105 millones de litros de etanol anhidro, Petroecuador adjudicó la provisión de 21 millones de litros por un valor de 18.9 millones a la compañía Codana Sociedad Anónima, que sería en este caso la contratista, vinculada a Isabel Noboa Pontón, tía del presidente Daniel Noboa. En la superintendencia de compañías, el consorcio Novis SAS vinculada a Isabel Noboa consta como presidente de Codana Sociedad. Claro, pero lo que establece es presidente, más no menciona que es accionista. Ojo con eso porque lo tocaremos más adelante. Proceso de contratación signado con el código P-EPP-2024-002 fue subido en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública el pasado viernes 16 de agosto de 2024 a las 9 horas y la adjudicación se concretó 50 minutos más tarde. Es decir, en ese corto tiempo se cumplieron todas las etapas precontractuales como entrega de propuestas, aperturas de sobres de ofertas, calificación y adjudicación. La publicación cuestiona la adjudicación que Petroecuador realizó a la compañía Codana Sociedad Anónima, supuestamente vinculada con la tía del presidente del Ecuador. En este sentido, vamos a develar 2 cuestiones importantes. La primera, identificar si existe alguna prohibición o restricción jurídica a los familiares del presidente de la República con respecto a los procesos de contratación pública en el Ecuador. En este caso, con la tía del mandatario, sea esta como persona natural o con alguna empresa de su propiedad. Y segundo, de existir esta restricción, constatar si los hechos aseverados por la radio se configuran dentro de la referida prohibición. En este caso, la participación directa de la señora Isabel Noboa, presumiblemente impedida de contratar con el Estado ecuatoriano, esto es, a través de la empresa Codana Sociedad Anónima. Por ende, entrando en materia jurídica, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala algunas inhabilidades para determinados sujetos. Leamos. El artículo 62 y 63 se refiere a las inhabilidades. En este caso, la que nos interesa son las inhabilidades generales establecidas en el 62. No podrán celebrar contratos previstos en esta ley con las entidades contratantes. Y el número 2 nos menciona el presidente, el vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el director general o la directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública,
los legisladores, los presidentes o representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta ley, los prefectos y alcaldes, y esta parte es súper importante, así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral. A primera vista, la ley prohíbe contratar a los familiares de algunas autoridades, como el caso del presidente de la República, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No obstante, el reglamento a esta ley clarifica un poco más este tema, es decir, lo aterriza tal cual se lee a continuación. Si nos vamos al artículo 250, inhabilidades, nos dice lo siguiente: las inhabilidades constituyen restricciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como mecanismo de transparencia de la contratación pública. Por lo tanto, las entidades contratantes tienen la obligación de rechazar y descalificar cualquier oferta que de manera objetiva y comprobada se encuentre en cualquiera de las inhabilidades descritas en los artículos 62 y 63 de la ley, que por cierto es del que venimos, ¿no? Ahora bien, el tercer párrafo es decidor. ¿Qué nos dice? A efectos de aplicar la disposición general séptima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que por cierto se refiere a la participación de los oferentes como personas jurídicas, como consorcios y asociaciones, y sobre todo con el origen ilícito de los fondos. Pero bueno, continuemos leyendo. Para el caso de las ofertas presentadas por personas jurídicas o en asociación o consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán revisar que los socios o accionistas o partícipes no se encuentren incursos en las inhabilidades descritas en el presente artículo. Cuando decimos del presente artículo se refiere a este, ¿no? El que estamos leyéndolo, y que tiene que ver directamente con los artículos 62 y 63 de la ley, al presentar la oferta, ¿no? Pero, continuando la lectura, luego del párrafo, del punto seguido, nos dice lo siguiente: se entenderá que esta disposición se refiere a personas jurídicas donde su socio o accionista sea mayoritario. Es decir, debiendo poseer el 51% o más de acciones o participaciones en la persona jurídica. Por lo tanto, una primera tesis demostrada con base a la ley y a su reglamento es que la inhabilidad de suscribir contratos de compra pública para los familiares referidos en el artículo 62 se refiere cuando los familiares actúen como proveedores, por un lado obviamente como personas naturales, o cuando actúen como socios o accionistas mayoritarios, es decir, con acciones que representen más del 51% de participación. Este tema, en cierta manera, es justo, toda vez que sería ilógico que si usted tiene algún pariente que sea autoridad, como por ejemplo, usted ser pariente de un ministro, quede vetado de contratar con cualquier otra entidad pública. No tiene sentido, prácticamente se estaría afectando el derecho al trabajo. Pero bueno, continuando, llegó la hora de verificar la participación de la tía del presidente del Ecuador dentro del procedimiento de giro de negocio, para determinar su porcentaje con respecto a la empresa adjudicataria, me refiero al porcentaje de participación, en caso de estar en ella, por supuesto. Para ello, vamos a servirnos de la Superintendencia de Compañías y de la oferta de la empresa Codana, publicada en el portal de compras públicas. No obstante, un paso previo a tener en cuenta, vamos a revisar los formatos de los pliegos establecidos por el CERCOP, porque hay un dato súper importante. Como es de conocimiento, los oferentes están obligados a declarar los nombres de los accionistas, partícipes o socios cuando se trata de personas jurídicas en un formulario. Así, en la versión anterior de pliegos, es decir, en la versión 2.1, que data del 2017, elaborada por el propio CERCOP, el formulario respectivo lo denominaba a esta información como nómina de socios, accionistas o partícipes, el cual obligaba a los oferentes, o en este caso a personas jurídicas participantes, a declarar el detalle de cada uno de los socios, accionistas o partícipes, sin importar el porcentaje de participación. Claro, pero este pliego ya quedó obsoleto, pues el formato de pliegos actualizado, que por cierto viene desde el 2023, pide de forma exclusiva solo los accionistas, partícipes o socios mayoritarios de las personas jurídicas. Bueno, siendo objetivos, este requerimiento guarda armonía con la normativa legal vigente. Ahora, revisando la oferta de Codana nos encontramos con lo siguiente. El formulario presenta que los nombres completos de, en este caso, de los socios, accionistas, partícipes mayoritarios, como podemos ver aquí, y es una empresa denominada Teton Trust Company. Y como vemos, esta empresa su dominio fiscal es de los Estados Unidos y el porcentaje de participación es 100%. Es decir, que existe un único accionista mayoritario que corresponde a la empresa denominada Teton Trust Company. Ahora bien, como la ley obliga a seguir desagregando, pues lo vuelve a hacer en el siguiente cuadro que podemos ver aquí en pantalla, y el accionista mayoritario de Teton Trust Company es Grant Teton Service LLC, que también su domicilio fiscal es en Estados Unidos
y que sería el único accionista, de igual manera, con el 100% de las acciones. Finalmente, la empresa sigue desagregando este tema y nos encontramos que el accionista mayoritario sería Geoffrey Peter Kone. Su origen o domicilio fiscal como tal es de Uruguay y tendría el 100% de las acciones. En otras palabras, sería el accionista mayoritario con el 100%, es decir, todas las acciones. Entonces, de acuerdo con la oferta presentada y la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, queda demostrado que la señora Isabel Noboa no consta como accionista mayoritaria. Es más, no es accionista con porcentaje alguno, ya que el accionista mayoritario es de nacionalidad uruguaya con el 100% de las acciones. Por lo tanto, la empresa Codana Sociedad Anónima puede contratar con una entidad del Estado como lo es Petroecuador, toda vez que el socio mayorista no es familiar directo del presidente de la República. Continuando, el artículo publicado por el medio de comunicación radial también cuestiona que el proceso de contratación habría sido subido en el portal el pasado viernes 16 de agosto de 2024 a las 9 horas. Y la adjudicación se concretaría 50 minutos más tarde. En otras palabras, que solo les habría tomado 50 minutos prácticamente para ejecutar todo el proceso. Dando beneficio a la duda, si revisamos el cronograma del portal, aparentemente la radio tendría razón. Aparentemente. Sin embargo, esto no es del todo cierto, toda vez que basta con revisar las firmas electrónicas, específicamente las fechas en que los documentos precontractuales fueron suscritos, para constatar lo siguiente. La invitación habría sido firmada electrónicamente el 17 de julio. La oferta fue suscrita por la empresa Codana el 22 de julio y la adjudicación se habría dado el 31 de julio. Por lo tanto, el proceso de contratación se dio durante varios días y no en 50 minutos como lo afirmó el medio de comunicación. Ahora bien, con respecto al cronograma de 50 minutos que aparece en el portal, tampoco es ilegal ni ilógico, toda vez que la normativa en determinados procesos de contratación gozan del beneficio de publicación posterior. Es decir, que una vez realizada toda la contratación, las entidades pueden publicar los documentos relevantes del proceso en el portal de compras públicas. Lo hacen después. Para el caso de Petroecuador no fue la excepción, ya que al tener ellos su propio reglamento de contratación por giro específico del negocio, y que por cierto fue remitido al CERCOV hace algunos años, también consideraron la publicación posterior de sus procesos como tal. Leamos. Artículo 25. Publicación del proceso. Dentro del término de 10 días de suscrito el contrato, ojo, de haberse suscrito el contrato, la EP Petroecuador realizará la publicación del proceso en el portal institucional del CERCOV de toda la documentación relevante señalada en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por lo tanto, Petroecuador habría hecho uso de la publicación posterior de la información con base a su reglamento de contrataciones por giro específico del negocio para subir toda la información relevante en un solo día. Por lo que, siendo que el portal les pide datos de las actuaciones, pero de acuerdo con la fecha presente, el portal va a reflejar como si en una misma fecha se hubiese hecho todo, cuando en la práctica no fue así. En este sentido, queda demostrado que la contratación no se dio en 50 minutos, sino durante varios días atrás, y que fue la publicación de la información relevante la que se dio en un día determinado, específicamente el 16 de agosto del año en curso, con base a la publicación posterior que les cobija su reglamento por giro específico del negocio. Finalmente, en este análisis no debemos dejar escapar un error que estaría cometiendo la empresa pública y que, sin dejar de ser cuestionamientos administrativos, de forma propositiva y constructiva me permito recomendarles lo siguiente. Estimados funcionarios de Petroecuador, actualicen urgente su reglamento de giro específico del negocio, toda vez que al haberlo anclado a la normativa que ya no está vigente, no sería eficiente como tal y podría generarles algunas ambigüedades. Veamos a lo que me refiero. Si vemos aquí en convalidación de errores de forma, ustedes lo enlazan al artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, este reglamento, más al que ustedes hagan esa referencia, ya no existe. Existe un nuevo reglamento donde este artículo 23 no tiene nada que ver con la convalidación de errores. En otras palabras, tienen que actualizar urgente ya atándolo a los artículos que corresponden. Por cierto, de paso corrigen en el artículo 25 en la publicación del proceso. La documentación relevante no está en el artículo 13 de la ley. Ya, seguramente quisieron decir en el artículo 13 del reglamento, pero claro, del reglamento anterior, que ahí sí yacía esta información. Ahora la publicación relevante está en otro artículo. De ahí la importancia de mantener reglamentos versátiles y actualizados, de acuerdo con las reformas que sufran las normas base que los sustentan. Datos curiosos. La empresa Codana viene trabajando desde antes que la administración del presidente Noboa asumiera el mando. Basta con googlear en internet y nos encontramos con un contrato que viene del 8 de enero del 2016 por un valor de $19.891.152, precisamente para la provisión de etanol. El giro de negocio para la adquisición de etanol fue aprobado por la economista Silvana Vallejo,
cuando fungía como directora nacional del CERCOV, designada por el entonces presidente Lenín Moreno, y por cierto también fue funcionaria que ya tenía trayectoria previa, habiendo ocupado algunos cargos como asesora, viceministra dentro de la administración del presidente Rafael Correa. Las disposiciones que limitan la participación solo a los socios, accionistas o partícipes mayoritarios se introdujeron en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedido por el presidente Guillermo Lasso. Conclusiones y o recomendaciones. Las contrataciones por giro de negocio están previstas en la normativa y estas son aprobadas previamente por el organismo rector de las compras públicas, CERCOV. Para el caso de Petroecuador, este giro fue aprobado en administraciones anteriores a las del presidente Noboa. La inhabilidad de contratar con el Estado establecido en la ley se precisa en su reglamento y esta se atribuye solo a los accionistas mayoritarios cuando se trata de personas jurídicas oferentes en los procesos de contratación pública. La tía del presidente, Isabel Noboa, no es accionista de la empresa Codana, actual contratista de la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador. Petroecuador, como empresa pública, tiene un reglamento de contrataciones por giro específico del negocio que le permite hacer publicaciones posteriores de contrataciones ya realizadas. Esto ha sido todo por el momento, destacando además que este análisis está fuera del tema político y se ha centrado meramente en temas objetivos y con fines educativos, por lo que nuestra exposición se desarrolló solo en los temas cuestionados mediáticamente. Las fuentes de información las encontrará en la descripción del presente video. Hasta pronto.